invirtiendo en qué? En trabajo. ¿Estamos o no? Ahí uno tiene que empezar a mirar cómo son todas esas supercondiciones. Esta, señores, es la primera ley. Pero entonces miren que en general usted la podrían encontrar en los libros como delta de U igual a Q menos W. Pero nosotros la tenemos como más W. Mi hermano, hágame un favor, Millos, ¿quiere leer? ¿Sí? Menos 0,5 Millos, ¿qué pasó ahí? Miren, regálenme un momentico las hojas que quiero que... Bueno, lo voy a leer porque Millos dijo que él me ofendió. No. Mire, aquí Resnick hace una aclaración y quiero que la hagamos porque es bueno, porque es prudente, porque para todos nuestros seguidores en los millones de países que nos siguen, mi hermano, no necesariamente su profesor les está enseñando la misma manera, ¿sí? Entonces puede ser que haya tener una confusión entre el signo más y el signo menos, y la hay. Incluso hace unos días yo estaba hablando con un amigo de eso, y el man, no, bueno, eso es con menos, y yo, ¿qué papá de que estamos hablando es con más? No, pero es que yo la enseño con menos. No, pues yo la enseño con más. Ah, pero ¿cómo así? Yo le digo, no, es que yo estoy pensando que estamos hablando sobre el sistema. No, pero ¿cómo así? Si es lo que el sistema hace sobre. ¿Me entienden o no? Entonces le dije, mi hermano, eso es como lo mismo, ¿sí? Peleando por una cuestión de signo. Entonces dice, mire, la forma en que se escribe la primera ley depende de la convención de signos elegidas para el trabajo W, al cual definimos como menos la integral de P de B. Y dijimos que será el trabajo efectuado sobre el sistema. Entonces dice, alternativamente el trabajo puede ser definido como la integral de P de B, trabajo efectuado por el sistema. Entonces dice, en cuyo caso la primera ley se escribirá como delta de energía interna igual a Q menos W. Hemos elegido escribir la primera ley en esta forma, de modo que el trabajo termodinámico tendrá la misma convención de signos que empleamos en el capítulo 7 para el trabajo mecánico. Esto es, trabajo efectuado sobre el sistema es positivo. ¿Sí estamos? Ya, son convenciones, son decisiones, son elecciones. Como nosotros pues nos damos palo con esta idea, pues seguimos el juego. Ahora también nos lleva. ¿Está claro o no? Que es lo que les he venido explicando en los últimos minutos. Bien, primera ley. ¿Qué pasa? Resulta que en la primera ley hay una cosa bien chévere, y la siguiente. Miren, uno puede elegir muchas trayectorias, pero mientras las trayectorias lleguen siempre al mismo punto final, uno va a encontrar que hay una magnitud física que cambia de manera idéntica, aunque las otras magnitudes cambien de manera diferente. ¡Ay, cómo así, profe! ¡Qué infierno! Miren, muy sencillo. Uno tiene este diagrama PV, un lindo diagrama PV. P, ¿sí? Entonces uno dice, mire, dice uno, en un diagrama PV, mientras usted vaya de un punto A un punto B, o si quieren, creo que incluso este tipo lo hace así, pues pueden poner muchos ejemplos, pero punto inicial a un punto final, ¿sí? No importa el camino. ¿Se acuerdan de las fuerzas conservativas? Las fuerzas conservativas tienen una definición fundamental, que es la siguiente: el trabajo hecho por una fuerza conservativa para ir de un punto A a un punto B es siempre el mismo, sin importar la trayectoria. Aquí lo que nos está diciendo es algo parecido, pero no exactamente lo mismo, teniendo cuidado que esto no estrictamente es conservativo, como son esas fuerzas, ¿sí? Pero sí nos está diciendo que hay una magnitud física que de alguna manera no le importa la trayectoria. Es decir, hay una magnitud física en la termodinámica que, sin importar si yo hago esto, si se pudiera o si de alguna manera se pudiera hacer, creo que es exagerado, ¿sí? Pero si yo hiciera eso, un ciclo, un proceso de esa manera loquísima, rarísima, o de pronto yo hiciera un proceso un poco más convencional, que fuera por ejemplo este. Estamos de acuerdo que esto es una manera más convencional porque va encima de las curvas que nosotros hemos definido como convencionales, ¿no? Esta curva o esta línea es una que isobara y esta es una isocora. Entonces uno dice, bueno, bajo esas condiciones nosotros hemos definido cosas. Lo que pasa es que definir aquí es mucho más complicado. Ahora entonces le dice a uno, no, mentiras, mire, usted puede decir entonces que de pronto su trayectoria no es esa, sino es esta. Incluso creo que el tipo lo hace ahí. Entonces le dice a uno, mire, vaya hasta acá y luego de aquí vayas en una línea que recta. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, mire,
de aquí a acá es una isoterma, ¿listo? Y de aquí a acá es una ¿qué? Isobara, ¿sí estamos? O el man dice, mi hermano, hágalo así, baje por una ¿qué? Sí. Esta ya no está en isoterma, esta es una ¿qué? Adiabata, y luego suba. Y todos llegamos al mismo punto que final. ¿Estamos? Ustedes pueden comprobar, ustedes pueden verificar que los trabajos realizados para los diferentes ciclos son completamente ¿qué? Diferentes. Mientras que los trabajos realizados para fuerzas conservativas, sin importar en la trayectoria o ciclo, bueno, proceso, es siempre el mismo. Aquí yo no estoy diciendo eso, entonces por eso es que no podemos decir que es exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿sí lo pillan? Porque esto es, en las conservativas es respecto al trabajo, y aquí el trabajo por todos los caminos es completamente ¿qué? Diferente. Ahora bien, ¿qué pasa con el calor? El calor también aquí es diferente, ¿sí estamos? Porque hay regiones donde, digamos, el calor que entra o sale del sistema es ¿qué? Completamente diferente. Y esto, ¿pero se movió o no? No se movió, tú tranquilo que no se movió. Tú tranquilo, no hay problema. Entonces, miren, tú tranquilo, igual más de fútbol. Entonces, miren. Sí, el cantante del gol de mano. Miren, entonces, oiga. Entonces, miren, el calor y el trabajo no necesariamente son los mismos por los caminos, ¿sí? Son completamente diferentes. Pero se cumple que el cambio en la energía interna sí es exactamente ¿qué? El mismo. Aló, el cambio en la energía interna es exactamente ¿qué? El mismo. Entonces este man va para una isoterma y por aquí hay otra isoterma, y como el cambio en la energía interna solo depende del cambio de temperatura, la temperatura aquí es la misma para todos los procesos y la temperatura inicial es la misma para todos los procesos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces por eso uno dice, mire, esto es una magnitud severa, porque siempre el cambio va a depender solo de la posición final y la posición inicial en la temperatura, en la variable que nos interesa a nosotros, que es la temperatura, que pues evidentemente en el diagrama PV no sé qué, no se ve, pero ahí está el juego. Pregunto, ¿está claro eso? Entonces, miren, aquí lo que importa es esto. Así que este Q más W se puede escribir de la siguiente manera, y creo que nadie se va a asustar. Uno puede decir que Q más W va a ser igual a U final menos U ¿qué? Inicial. O sea, la energía interna final menos la energía interna ¿qué? Inicial. Recordando que la energía interna es una magnitud física que es función de la temperatura. ¿Está claro? De la temperatura. ¿Listo? Hay algo bien importante en la primera ley. Hay algo que es, pero así mejor dicho, maldita sea, recontra, hiper, mega importante, ¿sí? Y ese algo que es muy, muy, muy importante es que resulta que los tipos nos explican, no nos hablan de unas cosas que, bueno, pues tampoco es tan fácil de explicar. Creo que es de las cosas como más duras de explicar de esta ley. Es que, si bien es cierto, la energía interna, por depender de una variable como es la temperatura, se puede decir que es de alguna manera una diferencial exacta, ¿sí? O sea, que uno deriva y uno encuentra su derivada como es. Acá, en este caso, el calor y el trabajo no necesariamente son diferenciales que exactas. ¿Por qué? Porque no necesariamente dependen de una variable como lo es acá la temperatura, que uno sabe que esta magnitud solo depende de una variable, que es la temperatura, mientras que estas pueden depender de un sinnúmero de factores diferentes. ¿Me hago entender? Entonces, los tipos le dicen a uno que uno puede escribir esto de manera diferencial, pero teniendo cuidado. Y de hecho, uno encuentra mucho la primera ley escrita así de manera diferencial. De Q más dW igual a dU. Pero entonces miren que las derivadas de Q y de W tienen un ¿qué? Un palito que le dicen a uno, tenga cuidado que eso no está en derivada. Esto puede ocurrir en intervalos muy pequeños, pero no necesariamente es un diferencial, como si podría llegar a ser este ¿qué? Diferencial de energía interna. Si estamos, es una cosa que le advierten a uno mucho cuando le enseñan a uno la primera
La primera ley, porque entonces eso se pone peligroso. Pero hay algo muy bacano que a mí me gustó mucho que dice Resnick, es, mire, este proceso puede ser tan violento como a usted se le dé la gana. Pero si usted separa la energía interna inicial y la energía interna final, usted puede tratar de explicar el comportamiento del sistema. ¿Se va a entender? Esta ley, lo chévere es que es ley, porque no importa dónde usted se pare, siempre se va a cumplir, sin importar qué características tenga el proceso. Si es muy violento, si es muy suave, si es muy... no le importa. Solo le importa la condición inicial y la condición final de la energía que interna. Profe, yo tengo una pregunta, digamos que se notan diferencias, entonces lo estaríamos mirando a pequeñas cantidades, a partículas. Sí, no, pequeñas cantidades es pequeñas cantidades de la magnitud física, es decir, calores que tienden a ser cero, pero que no necesariamente nunca van a ser cercanos, tan cercanos a ceros como el límite cuando delta de algo tiende a cero. ¿Sí estamos? O por ejemplo, el dW tampoco lo estamos tomando como una cosa diferencial, pues infinitamente pequeña, sino que es pequeña. ¿Aló? Es pequeña, pero no infinitesimalmente hablando. ¿Sí estamos? Ustedes saben que las cosas infinitesimalmente son muy pequeñas, unas cosas muy pequeñas, pero aquí son pequeñas, pero no tanto. Sí, ese es como el punto. Sí, no se pueden hacer tan pequeñas como pues cero prácticamente, porque eso es peligroso. ¿Sí estamos? Pone en Dios esta idea. Entonces bien, sí, ahí está restringiendo un poco la cosa, es que no es tan trivial, mi hermano. Pero bueno, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Yo los invito a que hagamos lo siguiente. ¿Sí ven estos procesos que están acá? Estos procesos, obviamente esto está en unas condiciones, ¿no? Pues el profesor mismo va muy mal, pero pues obviamente esto es un volumen final. Esto es un volumen que... un volumen inicial, ¿cierto? Esto es una presión inicial y esto es una presión final. Bueno, que aquí hay dos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque por ejemplo miren que acá hay una presión y aquí hay otra que presión, o sea que hay como tres presiones y ya depende del ciclo quién es quién, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí yo prefiero llamarlo como P sub 1, la que está aquí más abajo la voy a llamar P sub 2 y la de abajo la voy a llamar P sub 3. Y entonces lo que yo quiero que ustedes revisen es primero, revisen si en esta región el trabajo es positivo o es negativo. En la primera región, aquí arriba, desde aquí hasta acá, determinen si el trabajo es ¿qué? Positivo o negativo, y díganme qué está haciendo el gas. Y además también determinen cómo es el comportamiento del calor en esta región, si hay aumento o hay disminución de qué. Sí, o sea, si hay entrada o hay salida de calor de qué, del gas, ¿no? Porque el reto de la termodinámica, que es decir, mire, se comprimió, entonces ganó temperatura, aumentó su energía interna. No, mentira, se expandió, entonces se dio energía al medio, entonces salió calor. ¿Aló? ¿Me hago entender? Ese es el reto final del ciclo termodinámico, poder descifrar eso en todo el proceso y al final decir, ¿esta máquina produce o no produce un trabajo? ¿Sí? ¿Es eficiente o no es eficiente? ¿Qué hace esa máquina? ¿O qué hace ese ciclo? ¿Hace algo? No hace nada. ¿Sí está claro o no? Listo, entonces quiero que empecemos a determinar eso. Primero, de aquí a acá, ¿qué pasa con el gas? Vamos a hablarlo, vamos a charlar. Pues ahí empieza en una presión mayor a la presión final, entonces, ¿a dónde? ¿Aquí a acá? Solo estoy en esta línea. Solo la línea. La presión se mantiene y el volumen está bajando. La presión es constante. Y el volumen está aumentando. Pero es trabajo. No, el volumen sí. Porque es de menos diferencia. Ese trabajo es positivo, entonces, ¿qué podemos decir? Listo, es positivo, dice mi amigo que el trabajo es positivo. ¿Están de acuerdo que el trabajo es positivo? Ahora dice que es negativo. Te cocas, claro, ¿no? Primero dijo que el trabajo era positivo, ahora dijo que es negativo. Negativo. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que el gas está haciendo un trabajo, está subiendo el émbolo. Ese es el punto donde en nuestra máquina toca poner un objeto ahí para que lo eleve. ¿Sí estamos o no? Para que haga un trabajo efectivo. O sea, uno tiene un objeto ahí y entonces el sistema, como aumenta su volumen, eleva el objeto. Pues, no sé, para que otro dispositivo de su máquina lo agarre, le haga algo. No se van a entender o no, ¿cierto? Ustedes como les gusta aplicar, pues tienen que empezar a imaginarse, bueno, ¿y cómo será una máquina que haga eso que estamos
viendo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Dónde está el ciclo de admisión? Listo, no sé, puede ser, pero entonces ahí ya toca mirar esa parte. ¿Y cómo es el calor? ¿Está entrando o está saliendo el calor del sistema? Como se está expandiendo. Está entrando calor al sistema. Pues ahí tiene que haber un aumento de temperatura. Es que está entrando un calor al sistema. Ah, sí, de esa sí, la temperatura de por Sí, Está está disminuyendo la temperatura. Entonces ustedes lo que saben, dice, aumentó el volumen. La presión sigue igual. Entonces aumentó la temperatura. Disminuyendo la temperatura. No, la temperatura. Es porque usted, o sea, al aumento de temperatura, el gas se dilata. Por eso, entonces, está Sí. presión constante. Por eso, pero le están entrando temperatura por otro lado. Porque aumenta el Tiene que haber un aumento de Sí, temperatura. tiene que haber un. O sea, entonces mis amigos dicen que hay un aumento de temperatura, entonces aquí hay una isoterma y aquí otra isoterma. Entonces los tipos dicen, aquí hay un aumento de temperatura. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el calor? Porque ahí usted lo que tiene que mirar es, uno, ¿cuánto es el trabajo? Vean que el trabajo es negativo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Ahora entonces dijeron que hay un aumento en la temperatura, o sea que el delta de la energía interna es positivo o es negativo. Pues tocaría mirar eso. La energía interna es positivo o es negativo. Porque es que el calor aumentó, profe, entonces ahí en la suma es positivo. Ah, entonces bien. Entonces escriben delta de U igual a Q menos la integral de PD. Pero P es constante. Entonces al final queda dependiendo solo del volumen final menos volumen inicial. Como el volumen final es mayor que el volumen inicial, entonces esto nos da negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nos queda el calor y nos queda el delta de ¿qué? De energía. De U, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ustedes dicen, ¿el delta de U es positivo? Porque aquí hay un ¿qué? Una isoterma. Entonces, esta isoterma tiene mayor temperatura que esta isoterma. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces la pregunta ahora es, entonces la pregunta que nos queda ahora es, entonces el cambio de la energía interna es ¿qué? Positivo, ¿cierto? ¿Eso qué implicaría con Q? Que es muy grande. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Si pasamos Sí, eso a es positivo. Si pasamos eso al otro lado, ¿nos quedaría que Q es qué? ¿Cómo así pasarle al otro lado? No, es positivo, pero es más grande que el trabajo, o sea, hermano. Sí. Entonces mi amigo dice, mire, es que resulta que Q es más grande, ¿cierto? ¿Que quién? Que el trabajo, ¿cierto? Y entonces por lo tanto hay un aumento en la energía que interna. ¿Sí estamos o no? Entonces, claro, ya sé, lo que tú decías es que fuera Q pasar a este lado. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Entonces lo que usted dice es, mire, delta de U menos Q debe ser igual a menos la integral de P de B. ¿Sí estamos? Entonces bajo ese criterio, lo único que implica es que Q es más grande que el cambio en la energía que interna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ahora les pregunto, ¿y de aquí a acá? El trabajo es cero. Y la temperatura va cayendo. Claro que ustedes pueden hacer una cosa, ¿no? Obviamente acá ustedes pueden calcular el Q, ¿no? O sea, antes de irnos de ahí uno puede calcular Q, ¿no? Sí. ¿Por qué Q? ¿Cómo será Q ahí? Positivo. No, sí, pero ¿cómo se calcula? ¿Con qué expresión? El delta de por la capacidad calórica del gas y por la masa del gas. Ah, no, el número de moles. Listo, pero la capacidad calorífica ¿qué? ¿Cómo? Sí, ¿cuál necesitan? Ay, pero el gas sí ya es así. Bueno, no, supongamos que es, no sé, un gas ideal cualquiera, pero hay una capacidad que se requiere, ¿cuál? Molar, ok, capacidad calorífica molar porque el número de moles es vital, dijo Coca. Ahora la pregunta es, ¿cuál capacidad calorífica sería necesaria para este proceso de aquí hasta acá?
en ese proceso que hay chévere que garantiza uno poder usar una capacidad calorífica chévere? Pues si es poliotérmico es 25 julios. No, Coca, yo no estoy preguntando cuál es el número de la capacidad calorífica, sino cuál capacidad calorífica. No cuánto, sino cuál. Capacidad calorífica molar. Eso es al inicio de esta historia. ¿Cuál capacidad calorífica, amigos? Tú. Yo re inspirado en Saiyajinada y ustedes ya me dañaron. ¿Cuál capacidad calorífica? Molar. Presión constante. ¿Por qué presión constante, mi hermano? Porque el gas está a presión constante. Pues porque el gas está en un proceso de presión constante. Así que entonces Q debe ser igual. ¿Sí o no? Q debe ser igual a N, ¿cierto? ¿Qué más? Por delta de T, por calorífica molar del gas a presión ¿qué? Constante. ¿Cuál gas es? Yo qué sé. Usted la mete. Depende del gas que usted tenga aquí metido en este proceso. ¿Está claro o no? ¿Listo? Bien. Ahora acá. ¿Qué pasó? De aquí a acá. Digamos en este intervalo. ¿Cómo sería el juego? Trabajo cero, todo ¿El trabajo se hace cero? Ah, bueno, ok. En este intervalo uno dice que el trabajo es cero. ¿Por qué razón? Porque el delta de B es cero. O sea que aquí en esta región le queda a usted que el delta de U. Amigo, está terrible. Delta de U va a ser igual entonces a qué? Al calor. Ahora les pregunto yo, ¿cómo es ese calor? Negativo. Negativo.